Bueno, muy bien. Cuando estamos en situaciones de tanta palabra hueca, palabra agresiva, palabra inconducente, siempre es bueno parar un cambio y escuchar a personas que a lo largo del tiempo los respetas por la coherencia, porque son palabras que te dejan algo, más allá de si uno acompaña o no su línea de pensamiento. A mí particularmente una de las personas con la cual me sucede esto es con el doctor Diego Guelar. Él, bueno, ha tenido distintas representatividades políticas, lo conocemos por sus pasos como embajador en países muy importantes, como embajador de Argentina, pero también fue diputado nacional, es decir, entiende y conoce de la política. Hola doctor, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Un Además gusto, como siempre. va a estar con un amigo mío, va a estar charlando allí con Raúl Timerman, por lo que vi. Así, ahí en un almuerzo que tenemos con otra gente que se reúnen todos Sí, los viernes. así es, una cosa muy linda. Doctor, ¿qué está viendo? ¿Qué está percibiendo? ¿Qué puede poner en positivo y en negativo de esto que estamos viviendo? Yo creo que en muy positivo que la Argentina saliera de una condición de estar excluido totalmente del mundo Ujú. hace un año y medio atrás, a estar en dos sentidos muy incluido en el sentido productivo. Hay mucho interés en la Argentina. La Argentina es motivo de interés hace décadas. Nosotros somos un stock muy importante de energía, de alimentos y de minería que, que despierta, por supuesto, el interés de las principales empresas del mundo desde hace mucho tiempo. Y también desde hace mucho tiempo, cíclicamente, frustramos ese interés por lo que se llama falta de continuidad, de seguridad jurídica, esos temas que tanto escuchamos, pero es no credibilidad en la Argentina. Las inversiones requieren tiempo, las inversiones especialmente no especulativas son de largo plazo, requieren mucho dinero y tiempo para recuperarlas, y condiciones y reglas para hacerlo. Eso la Argentina sigue en ese péndulo permanente que no nos permite estabilizarnos. Bueno, nuevamente, porque no es la primera vez, tuvimos 3 ciclos de mucho interés en el mundo en las últimas décadas por lo que yo llamo las 3M, Menem, Macri, Milei, Ujú. que despertaron, uno por mucho tiempo, y es quizás lo que el mundo más considera como un dato de inseguridad de la Argentina, porque fueron 10 años y medio del periodo de Menem. Ujú. Y sin embargo, se terminó frustrando, fuimos para atrás, lo que privatizamos lo volvimos a estatizar, lo que habíamos ganado en estabilidad lo recuperamos como inestabilidad. Después pasó un corto periodo, porque finalmente 4 años es un muy corto periodo de Macri, y ahora esta nueva expectativa con el nombre Milei. Eso como expectativa, como esperanza, es muy bueno. Lo malo Ujú. es los criterios de tipo absoluto, cuando uno escucha que el mismo presidente que ha generado condiciones de estabilidad, de control de la inflación, de baja del gasto público, y son elementos que el mundo admira, lisa y llanamente admira, y hay que reconocerlo porque es un gran logro y en un tiempo muy corto de tiempo, en un plazo muy corto. Entonces, por otro lado, tiene esos exabruptos contra la prensa, contra empresarios, contra las provincias, contra sus propios aliados. Bueno, eso genera mucha inestabilidad. O sea, lo que gana con una mano lo pierde con el otro, y es una reflexión que hay que hacer porque hay que corregirlo. Nosotros necesitamos estabilidad institucional, necesitamos tener presupuesto aprobado en el Congreso, no lo tuvimos en el año 23, en el año 24, en el año 25 necesitamos una corte, porque eso es un dato de credibilidad y de seguridad jurídica, y nos cuesta entender que esa historia que algunos repiten como monos, que no importan las formas,
Si no el fondo, no, las formas son el fondo. Si no respetamos las formas, nadie nos va a creer en el fondo. Claro. Ahora, yo lo veo al presidente Macri mandando algunos mensajes, pero haciendo como apretando los dientes y diciendo, bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. No se priva a Milei ni el propio Macri de señalar algunas cosas, como diciéndole a Milei, ojo, porque tu gobierno también hay corrupción, ojo, porque estás no cuidando lo institucional, ojo. Sin embargo, ¿por qué el empecinamiento de ir juntos? ¿Por qué el presidente Macri, que representa, a mi criterio, corríjame usted, ¿no?, una derecha republicana, ¿por qué no rehacerse desde allí y dejar de dar vuelta con Milei? Bueno, yo creo que Perdón la brutalidad de mi expresión, ¿eh? Hay efectivamente, y muy buena su pregunta, porque yo creo que hay una suerte de contradicción. Yo coincido con el expresidente Macri en el sentido que tenemos que ir a una coalición que excede inclusive a la Libertad Avanza y PRO, porque no alcanza. Los números del Parlamento indican con claridad que con eso solo no alcanza, pero hay otra fuerza para convocar. Hay peronistas no kirchneristas, la mayoría de los radicales le han votado todo al presidente, hay 18 gobernadores que firmaron el Acta de Mayo, aunque se haya firmado en julio, reconociendo una gran reducción del Estado a 25 puntos del Producto Bruto. Los Kirchner lo llevaron al 47. Es insostenible para un país semejante nivel de gasto público. Entonces, esas situaciones que requieren una coalición, no solamente un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, el presidente lo rechaza. El presidente Milei no cree en la concertación política, no cree en las coaliciones, o sea, tiene un sueño que es acumular en elecciones votos para la Libertad Avanza para imponer su visión unilateral. Yo creo que esto es un equívoco enorme y en eso creo que le falta fuerza al planteo del presidente Macri en el sentido de decir, bueno, si no lo entiende estamos en veredas diferentes hasta que lo entienda, porque esto nada es irreversible, pero indudablemente el presidente se basa, y no se ha caído su gobierno en los primeros 3 meses, por el apoyo de una cantidad de fuerzas que le han dado las piezas centrales de legislación en el Congreso, en diputados y en senadores. Él lo ignora. Bueno, este es un error que lo tiene que revisar. Yo quiero profundizar un poquitito más allí. Leyendo a Pablo Gerchunov en su último libro, creo que es La imposible república verdadera, algo así, pero me quedó grabada algo que menciona Gerchunov, entre tantas cosas, con respecto a que para un libertario la democracia es antes que nada la dictadura de las mayorías. ¿Qué tiene, si este concepto que expresa Gerchunov le pertenece o lo describe claramente a Milei, qué tiene que ver eso con usted, con Macri, con Pichetto, con, digamos, gente por dar nombres conocidos? Bueno, yo creo que hay un punto de unión que es en lo que uno puede llamar el programa monetario, el programa de gasto público, el entender que no se puede con una imprenta, papel y tinta, financiar el gasto, etcétera. Eso efectivamente es un punto en común. Ahora no alcanza. Yo creo que el libertarismo es antirrepublicano, antidemocrático, no es liberal. O sea, se pone en una situación tan extrema que justamente pasa lo que está pasando. En vez de liderar un espectro amplio que acuerda con las necesidades de Argentina y que está dispuesta a votarlas en el Congreso en mayoría, sin embargo no es lo que ocurre y insisten en no entenderlo. Y yo creo que esto lo tiene que revisar el presidente, hay que plantearlo con toda claridad, ¿no? Sin tapujos. ¿Y cuál sería el tiempo de espera para tomar una decisión? No, yo creo que esta es una elección de medio tiempo, la de octubre, se va a provincializar, de hecho está ocurriendo. Sí.
se provincializa y se nacionaliza. Ujú. Esto no va a dar el control de las cámaras por parte de la Libertad Avanza, y por lo tanto la necesidad y el planteo de un gobierno de coalición va a estar muy presente en el mes de noviembre. Y bueno, si el presidente no lo entiende antes, acá lo que hay son plazos constitucionales que no se pueden modificar, y que por lo tanto va a haber un mapa político en octubre de este año que va a dar, estoy seguro, con distintas ecuaciones políticas, pero la necesidad de un gobierno de coalición que tiene que ser presidido, al menos por los próximos 2 años, por el presidente de la República electo en el 2023. Entonces, bueno, aquí estamos, el régimen presidencialista es muy claro, no tiene las flexibilidades que tiene el régimen parlamentario, por ejemplo en Europa, que en una elección que se pierda, donde pierdan las mayorías, porque el régimen parlamentario no permitiría hacer lo que se está haciendo en este momento, exige constitución de mayorías parlamentarias, y si no hay mayorías parlamentarias se disuelve el Congreso y se llama a nuevas elecciones generales. Pero nosotros no tenemos régimen parlamentario, entonces tenemos las rigideces del régimen presidencialista. Es decir, el presidente tiene que entender que esto es una necesidad del país y una necesidad propia. El sueño de hacer de la Libertad Avanza, de un gobierno de él, su hermana y este chico, como se llama, Santiago Caputo, un triunvirato del poder absoluto, es un despropósito. Es decir, no tiene sentido tenerlo como objetivo. Usted en el fondo es tan optimista como Gerchunov, que él cree que cuando lo digo yo con mis palabras, ¿no? Cuando se dé la cara contra la realidad, el presidente se va a volver un hombre que pueda inclusive volver o hablar, y no mal, de la justicia social. Bueno, es que yo no tengo la menor duda que el concepto de justicia social es muy importante, fue la verdad patentado por la doctrina social de la Iglesia, no por la izquierda, ni el comunismo, ni el socialismo. Entonces tiene un sentido muy importante, está recogido en todas las constituciones democráticas occidentales. Hay un concepto muy importante de justicia social, muy ligado por supuesto a igualdad de oportunidades, a protección de los más desfavorecidos. Hay una cantidad de elementos que se agrupan en esas dos palabras de justicia social, pero que es un gran avance de la civilización. Cuando el presidente habla de un mundo ideal del siglo XIX y quiere volver, y yo creo que está equivocado. En el siglo XIX no existía esa justicia social. Pensemos que las primeras reclamos obreros sindicales de fin del siglo XIX fueron para conseguir conquistas mínimas. O sea, no había limitación de plazo horario y 7 días de trabajo a la semana. Entonces, obviamente, el concepto de justicia social en la época que él referencia como de oro, no es una época de oro, fue una época muy dramática en términos de injusticia social. Entonces, la justicia social es un logro que la civilización occidental ha avanzado muchísimo y que tenemos que proteger, no tengo la menor duda. Y hay que decirlo con claridad. Yo creo que acá lo que no podemos es medias tintas. El que tiene que revisar estos conceptos es el presidente, y no alcanza con la aplicación de un buen programa antiinflacionario, de un buen programa monetario, y lo ha hecho como para revertir estos conceptos universales tan importantes. Y la última pregunta, doctor, abusando de su tiempo, estoy conversando con el doctor Diego Quelar. ¿Usted cree que esa posible justicia social, administrada por la actual conducción del presidente Milei, pueda llegar sin un plan, llámele de la manera que fuera, que tenga que ver con la reactivación industrial y comercial? No, yo creo que él sostiene, y yo en esto creo que es un tema muy debatible, hasta qué punto el concepto de programación desde el Estado es válido. Y yo creo que eso ha demostrado muchos fracasos en la historia del propio Occidente. Las mejores, yo diría, tendencias o aprendizaje son los regímenes mixtos, un rol del Estado
que garantiza estándares mínimos fundamentales en educación y en salud y en justicia y en defensa y en seguridad, que son roles pero imposibles de excluir a una plena responsabilidad estatal, con una gran responsabilidad de la sociedad civil, de la iniciativa privada, en términos de inversión, de toma de generación de empleo, etcétera, y que tiene un dato de la libertad muy importante, donde uno lo restringe a que alguien decide que hay que ir por un lado, por ahí se equivoca y resulta ser que la realidad no va por ese lado. Lo descubrió Deng Xiaoping a principios de la década de los 80 en China, cuando la programación estricta estatal del régimen de Mao Zedong condenó a cientos de millones de chinos a la pobreza y a la muerte. Entonces, esa estrictez dentro del propio régimen comunista, dirigido con un solo partido, abrió a la posibilidad del emprendedurismo chino. Y le fue muy bien. Ese país pobre, marginado, como era China, se transformó muy rápidamente en la segunda potencia mundial. Y eso fue debido a incluir la libertad en un aspecto, no en el aspecto político, no hay ninguno, pero sí, curiosamente, en lo económico. Y ese emprendedurismo llevó a que hoy hay más hiperricos en China que la sumatoria de Estados Unidos y Europa. Doctor, como siempre, un placer, gracias. Le mando un beso. A su disposición, como siempre. Gracias. Buena semana. Igualmente para usted, el doctor Diego Guelar. Sindicato de Luz y Fuerza Rosario.